Muy buenas noches, estimados estudiantes. En nuestra primera clase se ha desarrollado la temática de la teoría de los hechos y actos jurídicos. Hemos empezado el análisis de esta temática. Nosotros manifestábamos en la anterior clase que en el mundo occidental hay dos grandes sistemas, ¿no? El derecho no se aplica solo de una forma en el mundo. Al menos hay dos grandes sistemas, uno es el sistema anglosajón y el otro es el sistema neorromanista, ¿no? O también llamado romano-germánico. Estas distinciones ya las hemos realizado en la anterior clase y veíamos que en el sistema anglosajón, la principal fuente del derecho es la jurisprudencia, ¿no? Es decir, fallos previos. Si un juez ha decidido de una manera en el pasado, tendría que hacerlo en casos similares en el futuro, ¿no? Hay un instituto que se llama el stare decisis, estar a lo decidido, ¿no? Hemos visto además que el sistema romanista, por otro lado, se basa en la subsunción, es decir, ya hay normas preestablecidas que van a determinar cuándo cuándo las situaciones de la vida real pueden llegar a producir efectos jurídicos. Eso es lo que hemos estudiado, ¿no? En la anterior clase. Posteriormente, nosotros hemos hablado de la estructura de la norma, ¿no? Y después de hablar de estos dos grandes sistemas, nosotros hemos visto que la norma está compuesta por dos elementos, al menos en este sistema neorromanista sobre el cual nuestro sistema ha sido desarrollado, ¿no? Es decir, que más influencia tiene en el sistema boliviano, concretamente, este sistema romano-germánico. La norma jurídica, estimados estudiantes, tiene dos elementos, una hipótesis o supuesto de hecho y una disposición o consecuencia normativa, ¿ya? Consecuencias jurídicas. En la hipótesis, la norma hace una descripción de lo que podría pasar en la realidad y le atribuye una consecuencia en la segunda parte, que es la disposición, ¿no? Un ejemplo que podemos encontrar es aquel que matare a otra persona con saña y sobre seguro, además bajo móviles fútiles, tendrá como pena 30 años de cárcel sin derecho a indulto, ¿no? Sin derecho a indulto. En este ejemplo, ustedes pueden ver que la ley tiene una primera parte en la que describe, ¿no? El que matare a otra persona bajo ciertos requisitos que establece, ¿no? Con saña, bajo móviles fútiles. Entonces, la norma te da esa descripción. Y a esa descripción, la misma norma le da una consecuencia. La consecuencia no siempre va a ser la cárcel, claro está, ¿no? Siempre va a haber diferentes consecuencias. En el derecho civil, y al menos esto que vamos a estudiar nosotros en teoría de la responsabilidad, podemos encontrar la consecuencia de la indemnización, ¿no? La reparación que tenga que hacerse el daño también. Por ejemplo, ¿no? Una regla básica en la teoría de la responsabilidad en los sistemas civiles es aquel que dañare a otro de manera culposa o dolosa, tendrá que reparar el daño, ¿no? Si es que generas un daño, tienes que repararlo. Eso es lo que nos dice la norma. Entonces, si alguien hace un daño, esa es la hipótesis, algo que podría pasar en la realidad, la consecuencia es que tiene que reparar ese daño. Eso lo hemos visto también entonces en nuestra anterior clase, ¿no? Los elementos. También manifestábamos, en la anterior clase la comenzábamos con una pregunta. ¿Será que todos los hechos de la vida están regulados por la norma? ¿Será que todos los hechos de la vida tienen consecuencias jurídicas? Y nosotros respondíamos que hay ciertos hechos que son irrelevantes para el derecho, ¿ya? Hay ciertos hechos que no entran en el mundo jurídico porque el legislador no los ha considerado. Sentarse una noche a ver el cielo y ver las estrellas, por ejemplo, encontrarse enamorado, salir de paseo, son hechos de la vida que no necesariamente, bueno, que no tienen en sí mismos una consecuencia jurídica, ¿no? Yo les decía a sus compañeros de otros paralelos también, y un ejemplo, ¿no? La ley no te va a decir, aquel que tenga un perrito tiene que sacarlo todas las mañanas a pasear. No, ¿no ve?
Eso no está en el derecho. Entonces hay hechos de la vida que no forman parte de los acontecimientos que podrían resultar relevantes para la norma y podrían materializar. Esos hechos, estimados estudiantes, son los hechos ajurídicos. Sucesos, eventos o acontecimientos que se pueden dar en la vida real, pero que no generan efectos jurídicos. Los efectos jurídicos, yo les decía, bueno, yo explicaba en la anterior clase, pueden ser dar, hacer, no digo, pueden ser de, estoy usando otra materia. Los efectos jurídicos pueden ser crear, modificar o extinguir, ¿no? Crear, modificar o extinguir derechos subjetivos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, crear un derecho. El momento que nosotros celebramos un contrato, nosotros creamos un derecho de propiedad, ¿no? Creamos una nueva situación jurídica. El momento que nosotros contraemos nupcias, es decir, nos casamos, tenemos como consecuencia jurídica un nuevo estado civil, ¿no? Ya no seremos solteros, sino seremos casados. Y el momento en que pudiera darse un divorcio, esa persona ha recuperado su libertad de estado. Entonces, eso es modificar, ¿no? Eso es modificar. El primer ejemplo es crear. Muchas veces se crean derechos subjetivos o situaciones jurídicas, como en la compra-venta, ¿no? Uno ya es propietario. O el momento que uno nace. El momento que uno nace, estimados estudiantes, se genera el efecto jurídico de tener la personalidad, es decir, un conjunto de esa aptitud para poder ser sujeto de derechos y de obligaciones, ¿no? Entonces, la ley atribuye a ciertos hechos que pueden darse en la vida real consecuencias jurídicas. Pueden ser crear, como habíamos dicho, el momento que uno nace, se crea esa consecuencia jurídica de la personalidad. Pueden ser modificar, como en la situación de la persona que se ha divorciado, ¿no? Se modifica su estado civil. O puede ser extinguir o perder un derecho también, esa otra consecuencia jurídica, ¿no? El momento que nosotros compramos algo, nosotros pagamos un precio, ¿cierto? Y el momento que pagamos el precio, nosotros hemos perdido el derecho de propiedad sobre ese dinero que hemos entregado, ¿no? Entonces, el derecho también implica, va a generar consecuencias jurídicas de perder cierta situación jurídica. El propietario que durante 10 años ha sido negligente con su derecho sobre un determinado bien, puede perder su derecho por la usucapión, ¿no? Por la usucapión, puede extinguirse su derecho. Entonces, la ley nos dice, a ver, si tú no cuidas 10 años, y bueno, si alguien posee 10 años, es decir, creyéndose propietario, eso es importante, eso cuando ustedes lo estudien, lo van a estudiar con mayor detenimiento en derecho civil, ¿no? En bienes, en su momento. Pero lo que te dice es eso, ¿no? La ley lo que nos va a manifestar es que esa persona que posea 10 años un bien, es decir, que se crea propietario y además genere actos, ciertos actos que demuestren esa intención, por ejemplo, pagar impuestos, etcétera, ¿no? Arreglar las paredes y otros actos, entonces puede adquirir también un derecho por usucapión. En ese momento, esa persona adquiere el derecho por usucapión, pero el propietario, es decir, el anterior propietario, pierde ese derecho. Entonces, el derecho tiene consecuencias jurídicas de crear, modificar o extinguir, ¿no? Situaciones jurídicas. Y cuando se producen, cuando de un hecho pueden generarse consecuencias jurídicas, nosotros recién hablamos de un hecho jurídico, ¿no? El hecho jurídico, estimados estudiantes, es un conjunto de sucesos, eventos, acontecimientos que pueden darse por la naturaleza o por el hombre y que pueden generar efectos jurídicos. Eso es lo que habíamos visto. El hecho jurídico entonces va a estar compuesto por situaciones de la naturaleza y ustedes me dirán, ¿la naturaleza puede producir efectos jurídicos? Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, el tiempo que transcurre, que va transcurriendo, es un suceso de la naturaleza. Y el tiempo genera efectos jurídicos, ¿no? Porque hace perder derechos, también hace adquirir derechos, por ejemplo, la mayoría de edad, ¿no? La mayoría de edad que
trae consigo la capacidad de obrar, es decir, la capacidad de que una persona ya pueda celebrar negocios jurídicos y que también pueda ser parte de un proceso, por ejemplo, ¿no ve? Sin necesidad de representación. Como les manifestaba entonces, hay ciertos sucesos, eventos, acontecimientos de la vida real generados por que por la naturaleza generan efectos jurídicos. La muerte, por ejemplo, es un suceso natural, ¿no? La muerte es algo natural, es un hecho de la naturaleza. ¿Pero genera efectos jurídicos? Sí. En derecho sucesorio, por ejemplo, va a abrir la posibilidad que los herederos terminen adquiriendo derechos, ¿no? Y también, obviamente, contrayendo obligaciones. Entonces, el momento que uno fallece, se abre la sucesión, ¿no? Es un efecto jurídico. El momento que uno muere, también, estimados estudiantes, se extinguen algunos derechos. El derecho al honor, bueno, ese es debatido, ¿no? Sobre el derecho al honor, en realidad. Pero se extingue el derecho a la vida, se extingue el derecho al nombre también. Hay derechos que están íntimamente vinculados a la persona. Entonces, con la muerte de la persona, también esos derechos se extinguen, ¿no? Y pueden surgir otros derechos. Entonces, el nacimiento también genera efectos jurídicos. Son sucesos de la naturaleza. Ustedes van a ver también en esta materia, estimados estudiantes, que hay una figura que se llama el caso fortuito, por el cual una persona ya no estaría obligada a reparar un daño, ¿no? Y eso porque puede darse por eventos de la naturaleza como terremotos, maremotos, huracanes y situaciones similares, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que hay situaciones en las cuales la naturaleza genera efectos jurídicos, porque la norma jurídica establece los mismos, ¿no? Esta estructura que habíamos hablado, una hipótesis y una disposición o consecuencia normativa, ¿no? La norma entonces a veces dirá, si es que la naturaleza, o sea, si es que una persona cumple 18 años, entonces tiene la posibilidad de participar de un negocio, de negocios jurídicos, y tiene también la posibilidad de iniciar procesos, es decir, ser un sujeto procesal dentro de los procesos. Entonces, estimados estudiantes, como pueden ver ustedes, la naturaleza también genera efectos jurídicos, ¿no? Estoy tratando de contextualizar ya que se han perdido la primera clase, ¿no? Los hechos jurídicos pueden ser de diferentes tipos, pueden ser simples, complejos, eso ya lo hemos explicado en nuestra anterior clase, por eso ustedes tienen el videíto en el que pueden realizar la retroalimentación. También hay la clasificación en hecho natural, hecho jurídico natural y hecho jurídico humano, ¿ya? El hecho jurídico es natural cuando surge cuando no hay participación del hombre, ¿no? En los hechos. Entonces es la naturaleza misma la que puede generar esos efectos jurídicos. Pero también puede ser humano y puede ser un hecho jurídico stricto sensu o también llamado o propiamente dicho. En la persona genera un efecto jurídico, pero sin intención, ¿no? Sin la intención de producirlo. Por ejemplo, la persona que atropella a alguien no lo hace intencionalmente, ¿no? Entonces, ese hecho de la vida real, materializa una norma. Un hecho, algo que uno no necesariamente quiere, ¿no? Pero también tenemos el acto jurídico, y el acto jurídico se va a caracterizar, estimados estudiantes, por encaminarse a un resultado material o a determinadas consecuencias jurídicas, ¿ya? Tenemos como actos jurídicos la adopción, ¿no? Es decir, hay situaciones en las cuales las personas tienen la intención de generar efectos jurídicos, ¿verdad? El momento que ustedes van a sacar su carnet, por ejemplo, van con esa finalidad, que se les asigne jurídicamente ese número de identificación, ¿no? Ese número de identificación y que se registren, claro está, todos sus datos, ¿no? En el correspondiente registro, en el Servicio General de Identificación Personal, ¿no? Entonces hay situaciones en las cuales la persona tiene la intención de producir, eso es un acto jurídico, ¿ya? Es parte del hecho jurídico, como pueden ver. El acto jurídico es la especie y el hecho jurídico es el género, ¿no? El género.
El acto jurídico, por ejemplo, lo vemos en adopciones, ¿no? En adopciones, en matrimonios, en contratos. El acto jurídico es una manifestación de la voluntad. Esto también lo hemos estudiado en nuestra anterior clase. Y esa voluntad puede darse de diferentes formas. Uno la puede declarar de manera escrita o de manera verbal y celebrar de esta manera un contrato, por ejemplo, ¿no? Pero también hay actos de derecho en los que uno quiere realizar la conducta, pero no quiere, o sea, no se da cuenta de los efectos jurídicos que esto conlleva, ¿no? Entonces, en el acto jurídico estamos ante aquella situación, ¿no? De aquella persona que va a tener la intención de realizar el acto, pero, bueno, puede ser que no todos los efectos los esté buscando, los efectos jurídicos, a diferencia del negocio jurídico que vamos a ver después, ¿no? El acto jurídico también puede darse mediante comportamientos que pueden materializar la hipótesis de la norma. Entonces, el acto jurídico, estimados estudiantes, no requiere que una persona esté diciendo necesariamente las cosas, ¿no? Mediante palabras. Lo que requiere es la voluntad, y la voluntad puede manifestarse también con ciertos comportamientos que pueden generar efectos jurídicos. Un ejemplo, ¿no? El poseedor para la usucapión no va a tener que estar diciendo todos los días, ¿no? Yo soy el propietario de esta casa. No, va a tener que actuar como un propietario. Es decir, eso se va a evidenciar el momento en que realice los gastos, las mejoras inherentes a ese bien que va a realizar, sobre el cual podría realizar la usucapión, ¿no? Uso este ejemplo porque es muy conocida la figura de la usucapión, ¿no? Entonces trato de usar ejemplos simples porque ustedes van a ir identificando hechos, actos y negocios jurídicos a lo largo de la carrera, ¿no ve? A lo largo de la carrera ustedes van a estudiar qué hechos de la vida real podrían generar efectos jurídicos. Eso es lo que estudiamos. Entonces, también el acto jurídico tiene dentro de sí a los actos ilícitos, ¿no? Es decir, tiene la voluntad de generar algo, pero que está prohibido por la ley. En esta parte es en la que nos hemos quedado en la anterior clase. Ha sido una clase un poquito larga, pero ustedes pueden revisar el video, ¿no? Para también retroalimentarse. He tratado de darles una perspectiva general como retroalimentación para que así podamos entender de qué estamos hablando. Ahora vamos a hablar del negocio jurídico. El negocio jurídico, estimados estudiantes, ha pasado de la doctrina alemana y finalmente esto ha llegado a la italiana y a la española, ¿no? Autores como Emilio Betti, por ejemplo, Francisco Messina igual ya se refiere al negocio jurídico, lo estudian como una categoría que formaría parte del acto jurídico, pero con algunas distinciones. El negocio jurídico es un medio para la autorregulación de los propios intereses en el campo jurídico. A diferencia del acto jurídico, en el acto jurídico nosotros realizamos actos voluntariamente, ¿no? Y esto genera los efectos jurídicos. Pero en el negocio jurídico, las partes que forman parte del negocio jurídico van a ver, o sea, van a decidir qué consecuencias jurídicas van a darse en su relación de carácter patrimonial usualmente, ¿no? En el negocio jurídico. Por ejemplo, en los contratos, ¿no? El momento que ustedes han comprado algo, han alquilado algo, el momento que ustedes han celebrado algún contrato, obviamente el contrato no siempre va a ser escrito, porque, por ejemplo, el momento que nosotros vamos a la tienda a comprar un refresco, se está celebrando un contrato de compra-venta, ¿verdad? Entonces, el momento que nosotros negociamos, nosotros decidimos los términos, ¿no? Tenemos esa facultad establecida por la ley para poder determinar los plazos, para poder determinar la forma en la que se va a pagar, de qué manera se van a realizar las correspondientes prestaciones, es decir, las obligaciones que pueden ser de dar, hacer o no hacer eso. Eso es el negocio jurídico. Permite a las partes que dinamicen sus relaciones económicas, que pueden ser muy variadas,
que pueden ser diferentes, ¿verdad? Entonces, estimados estudiantes, es un instrumento para actuar mediante la voluntad privada en tanto y en cuanto es reconocida por el ordenamiento jurídico. De forma que la autonomía más o menos amplia, según los casos, de la voluntad se ejercita a través del negocio jurídico, siendo enorme su relevancia, puesto que la parte mayor y más importante de las relaciones de derecho que se establecen proceden del negocio jurídico. Entonces, estimados estudiantes, tenemos el hecho jurídico, como pueden ver que es un género, ¿no? Todos los sucesos, eventos, acontecimientos generados por la naturaleza o por el hombre que produzcan efectos jurídicos. El acto jurídico es una parte, es una categoría que forma parte del hecho jurídico, ¿no? Solo que en el hecho jurídico estamos ante sucesos, acontecimientos, eventos producidos por la voluntad del hombre, generados por la voluntad del hombre y que producen efectos jurídicos. Y en el negocio jurídico, ¿qué es lo que pasa? En el negocio jurídico estamos ante una figura por la cual la voluntad es la que va a decidir de qué manera se van a ir desarrollando ciertas relaciones jurídicas. ¿Se entiende ya, no? Esa diferencia. Es muy interesante realizar estas distinciones, porque en base a esto es que ustedes van a ir desarrollando la carrera en general. Cuando ustedes vean derecho tributario, derecho administrativo, derecho civil, derecho comercial, ustedes van a decir, ah, este es un acto jurídico, ah, este es un hecho jurídico, ¿no? O sea, este podría ser un hecho jurídico. El hecho jurídico, estimados estudiantes, está en la vida real, ¿no? Son todos los hechos que podrían materializar la norma. El acto jurídico igual está en la vida real. Y hay que ver cuáles son aptos para materializarla. Estimados estudiantes, entonces ustedes van a estudiar estos temas. De hecho, en Derecho Civil hay una materia específica inherente a contratos y en esta van a analizar el negocio jurídico, ¿no? Van a revisar un poco de esto. El negocio jurídico es una declaración de voluntad que busca producir un efecto jurídico deseado, ¿no? En el acto jurídico podría darse incluso efectos jurídicos que uno no busca, ¿no? Eso es lo que decíamos. Por ejemplo, en el matrimonio, en el matrimonio uno no siempre va a saber cuáles son las obligaciones que tiene que asumir. El momento que le llegan las obligaciones, la asistencia familiar, etcétera, ya se da cuenta que hay otros efectos que no necesariamente buscaba. En el negocio jurídico, las partes conocen con más claridad lo que buscan, ¿no? Esa es una diferencia importante. Entonces, es una declaración de voluntad, decíamos, que busca producir un efecto jurídico deseado que sea digno de tutela jurídica. El negocio jurídico no es ajeno al orden jurídico, no es ajeno a lo que establece la norma jurídica. Está dentro de la misma, está reconocido por la norma jurídica. Y el negocio jurídico obviamente no va a ser tal y va a poder incluso anularse el momento que sea contrario a la ley, el orden público y las buenas costumbres, ¿no? Según la doctrina italiana, este tendría un carácter más económico, es decir, sería una forma mediante la cual nosotros podemos desarrollar nuestras actividades económicas, satisfacer nuestras necesidades. Entonces, estimados estudiantes, tiene un carácter económico porque imagínense que todo tenga que estar en la ley. Eso volvería muy rígido el mundo, ¿no? Si se dan cuenta, si todo estaría previsto en la ley, estaríamos ante una sociedad y ante una economía sumamente, ¿cómo diríamos? Una economía que no puede dinamizarse, porque tendríamos que decir, a ver, ¿qué dice la ley? Me voy a comprar este auto, digamos, ¿no? Me voy a comprar este auto. ¿Qué me dice la ley? Entonces voy y busco todo, ¿no? Se trata, no, la ley dice aquí que hay que pagar $14,000 por auto. Imaginemos. Entonces, si así fuera, obviamente el que vende el auto dice, pero un rato yo me he comprado, este auto en realidad vale más, ¿no? Entonces, el negocio jurídico es una figura muy importante para el desarrollo de las relaciones tanto jurídicas como económicas. Los actos jurídicos, estimados estudiantes, pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser unilaterales, bilaterales o plurilaterales, según se trate de cuántas voluntades se requieran. ¿Hay actos jurídicos unilaterales? Claro que sí, porque una sola persona puede materializar el acto, la norma, ¿no? El momento que uno va a sacar su carnet, termina siendo una relación, bueno, un hecho
unilateral, digámoslo así, ¿no? El momento que uno, uno regala, por ejemplo, uno realiza una donación, estamos ante un hecho, un desprendimiento que uno realiza. Es un efecto jurídico que requiere de una voluntad. Bilaterales, cuando se requiere mínimo de dos, cuando se requiere de dos voluntades, ¿no? En contrato de compra-venta, por ejemplo, se requiere de las dos voluntades, del comprador y del vendedor, en el contrato de permuta, por ejemplo. Puede ser también plurilateral, ¿no? Hay contratos en los cuales pueden vincularse 3, 4 personas con diferentes obligaciones. Entonces, el acto jurídico puede, según la cantidad de voluntades, puede ser de estas formas. También los actos jurídicos pueden ser recepticios o no recepticios. Recepticios cuando están dirigidos a una persona concreta, ¿no? Cuando alguien le dice, bueno, yo le digo, Erika, tú me caes muy bien, entonces yo te quiero vender mi casa a ti. Y es una oferta concreta, es decir, es un acto y ella me dice ya. Entonces, en ese momento estamos ante un negocio jurídico que tiene una persona concreta que va a ser la que, sobre la cual van a recaer estos efectos jurídicos, ¿no? Pero los actos también pueden ser no recepticios, es decir, dirigidos a personas indeterminadas. Por ejemplo, Perdón, en un instante, terminaré esto y ahorita realizamos su intervención. En los no recepticios, por ejemplo, tenemos la promesa pública de recompensa. ¿No? Cuando ustedes han debido ver perrito perdido o se busca a mi gatito, hay recompensa de $100, etcétera. Eso, por ejemplo, no está dirigido a una persona específica, sino a la comunidad en general. O, por ejemplo, un aviso de periódico, ¿no? Hay un acto jurídico que puede, en el que dice se puede dar en anticrético, puede ser cualquier persona con la que celebremos el contrato, entonces no está dirigido a una persona específica. O también en las licitaciones que ustedes han debido conocer en el Estado, ¿no? Algunas veces llaman a las empresas indeterminadamente para que las mismas puedan presentarse. Ahora sí, estimado Clemente, disculpa por haberte interrumpido hace un instante. doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Doctor, muy linda la clase, muy interesante, voy aprendiendo. Eh, ¿Puedo pedirle permiso, doctor, por favor, por lo menos unos 10 minutitos? Se presentó una urgencia Adelante, no de se fuerza preocupe. mayor. No se preocupe, no se preocupe. Doctor, muchas gracias. Gracias, Adelante, doctor. adelante. Bueno, continuemos entonces. Los actos jurídicos además pueden ser a título gratuito o a título oneroso, pueden ser mixtos y neutros, según los sacrificios patrimoniales que puedan darse, ¿no? Es decir, a título gratuito cuando la persona no va a realizar desprendimientos patrimoniales. Ejemplo, en la donación, ¿no? En una donación, eh, el, dona, el donatario, es decir, el que recibe la donación, no realiza ningún desprendimiento patrimonial. ¿No ve? Estamos en un acto que se da a título gratuito, porque no hay una contraprestación que se realice. También hay actos que se dan a título oneroso, ¿no? Como la compra-venta, es decir, que sí va a haber un desprendimiento patrimonial, sí va a haber sacrificios que se van a dar. También pueden ser mixtos en caso que y neutros. Neutros nos dicen que pueden darse en caso de que no existan eh, mixtos y neutros. Neutros van a ser aquellos actos que no necesariamente van a implicar un sacrificio patrimonial, pero tampoco no van a ser ni una pérdida ni un beneficio como tal, ¿no? Económico. Entonces hay estas clasificaciones diferentes de los actos jurídicos según se trate de los sacrificios patrimoniales. También pueden ser intervivos o mortis causa, ¿no? De acuerdo a la producción de efectos jurídicos en vida de los autores o después de la muerte del autor. Serán intervivos, por ejemplo, los contratos de compra-venta, permuta, los hechos que se realicen en vida de la persona. Pero también habrá ciertos actos jurídicos mortis causa, que generarán efectos con la muerte. Por ejemplo, el testamento, ¿no? Cuando uno fallece y deja su testamento, estamos ante un acto jurídico que va a ser mortis causa, porque va a producir sus efectos jurídicos después de la muerte de la persona.
Los actos jurídicos también van a ser conmutativos, aquellos en los cuales los autores van a conocer todas las ventajas y las desventajas que pudiera generar el negocio jurídico. O pueden ser también aleatorios. Los autores en los actos aleatorios no van a conocer las ventajas y desventajas, ¿no? Es decir, es como un riesgo que van a tomar en el momento que celebran el contrato. Estos contratos aleatorios o estos actos jurídicos aleatorios se los puede encontrar en el derecho comercial, por ejemplo, ¿no? El momento que uno forma una empresa, porque no sabe cuál es el destino de la misma. Hay el contrato de sociedad, ¿no? Pueden ser nominados o típicos, es decir, aquellos que cuya estructura, caracteres y efectos jurídicos están expresamente previstos en la ley, ¿no? Ustedes van a ver que el contrato de compra-venta tiene regulación en la norma jurídica, la permuta, la transacción, el mandato, el comodato, el préstamo, etcétera, etcétera, varios contratos tienen su regulación en la ley, al menos en lo básico, ¿no? Es decir, qué obligaciones para cada uno. Entonces, establece los efectos. Pero hay también ciertos contratos o ciertos actos jurídicos innominados, es decir, que la estructura surge de la autonomía de la voluntad. Seguramente un contrato muy conocido en Bolivia es, por ejemplo, el del cuidado de casas, ¿no? Ustedes han debido escuchar de los cuidadores de casas, ¿no? Las personas que viven en una casa para cuidarla y no cobran una remuneración como tal, ¿no? En realidad, parte del pago sería el hecho de que vivan en el lugar porque están cuidándolo. En ese caso, por ejemplo, no está previsto en la ley, ¿no? No está previsto en la ley. Obviamente sí puede generar otros efectos jurídicos, sí alguna vez, según las circunstancias, pero es un acto que no necesariamente está establecido, ¿no? En la norma como un contrato y como las consecuencias específicas que tendría que generarse. O el pasanacu, ¿no? El pasanacu también es una forma de contrato que ustedes han debido conocer. En el pasanacu uno va aportando, creo, mensualmente, pero es un acuerdo que se da entre las voluntades. También pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales, según puedan valorarse o no en dinero. Los actos jurídicos pueden ser patrimoniales, como en los contratos civiles, ¿no? Que puedan ser la compraventa, la permuta, los que manifestábamos hace un instante. Aquellos que involucren intereses valuables en dinero, ¿no? O bienes valuados en dinero. Pero hay también actos jurídicos extrapatrimoniales, ¿no? La adopción, por ejemplo, en la adopción no se puede evaluar en dinero al adoptante o al adoptado, no hay eso, ¿no? Es extrapatrimonial. O el matrimonio. Si bien en un futuro puede tener, claro, o sea, surge la comunidad de gananciales, etcétera, pero el matrimonio como tal podría ser extrapatrimonial, ¿no? O sea, es extrapatrimonial. O encontramos entonces algunas veces ciertos actos en los cuales no se va a evaluar en dinero, es decir, los efectos jurídicos o los efectos jurídicos o el contenido mismo, ¿no? de los actos. Hasta acá entonces la primera parte de nuestra unidad 1. Hemos visto entonces que no todos los hechos de la vida, no todos los acontecimientos de la vida van a estar previstos por la norma jurídica. Y hay ciertos actos que son irrelevantes para el derecho, ciertos sucesos, ¿no?